Amigos y amigas, tengan un saludo especial y gracias por asistir a esta cita, a esta velada que tenemos maravillosa todos los viernes aquí en su programa, en su sección Pandemia Misterio de su programa Nocturna RCN. Muchos mensajes hemos recibido en el transcurso de estos últimos años y es muy grato tener la posibilidad de seguir ahondando en tantos temas de esa realidad fantástica en la que vivimos, donde muchas de las cosas que nos afectan directamente son precisamente muchas cosas que ignoramos. Entonces, al ignorarlas, no conocemos mucho de su naturaleza y lo que hacemos en estos programas es tener a grandes expertos que nos quitan la venda de los ojos y además, pues nos explican, nos dan ayudas para entender esa realidad en la que estamos sumergidos. Antes de empezar y de presentar a nuestro gran invitado, quiero también invitarlos a que puedan, además de escucharlos por la radio en más de 130 emisoras de nuestra RCN, la Radio de Colombia y su programa Nocturno RCN, pueden seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube, buscándonos simplemente como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Si a usted le gusta también visitarnos por Instagram, por TikTok o por Facebook, búsquenos como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Así nos encuentran y tenemos muchos canales para poder conversar con ustedes y estar al tanto de todo lo que ocurre aquí en nuestro programa. Vamos a hablar hoy de un tema eh, que no es muy conocido. Vamos a irnos, a trasladarnos a una localidad en el condado de Sussex, esto en Inglaterra, la localidad de Tavistock, que allí, en ese lugar, se ha concentrado o se ha creado el centro mundial más grande de lavado de cerebros en masa que exista en la humanidad, en la historia de la humanidad. Es todo un laboratorio de ingeniería social. Ustedes ya saben, los que son oyentes del programa, que nos hemos podido dar cuenta en los últimos años cómo hay unas fuerzas oscuras o hay unas personas con mucho poder en el mundo que han venido haciéndole una ingeniería social para cambiarnos, para modificarnos y de esta manera poder controlarnos, ¿no? Entonces, hemos hablado del globalismo, hemos hablado de batalla cultural, hemos hablado de cómo nos quieren reescribir la historia y muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido nos las quieren reevaluar y cómo existe también una guerra abierta cultural ante todo lo que les huela a España y quieren imponer un modelo evidentemente anglosajón y ese es el paradigma de esa sociedad moderna que nos quieren construir. Entonces, hoy vamos a hablar de ese laboratorio de Tavistock que está allí en Inglaterra y que ha sido muy importante para estos planes, para estos fines que tienen estas élites en el mundo. Nuestro gran invitado, él es de origen español, radicado hace un tiempo ya largo en Colombia, un gran estudioso, él es historiador y además, pues un gran analista geopolítico y que conoce muy bien al dedillo lo que sucede en el mundo. Él es don Ángel Virén y quiero saludarlo amablemente esta noche. Ángel, gracias por atendernos y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? De verdad que un auténtico placer estar de nuevo aquí en tu programa y muchísimas gracias por la invitación de esta ocasión. No, y de verdad, personas como tú es la que necesitamos en los medios, porque entre más estudio, entre más leo, entre más me entero de lo que ocurre en el mundo, me doy cuenta que son muy poquitos los que saben de verdad qué es lo que está pasando en este planeta y cuál es ese plan que quieren las élites que han venido moldeando para tener el control mundial. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de de Tavistock, de ese laboratorio, de ese centro de lavado de cerebros, de cambio de conciencia. Podríamos empezar, cuéntanos un poco sobre qué es Tavistock y a qué época se remonta y por qué es tan importante para entender el mundo en el que vivimos. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es sumamente denso
De hecho, pues elaboré un dossier sintético acerca de él durante las últimas semanas, pero igual es un tema que llevo investigando a nivel particular mucho tiempo, porque me gusta mucho cómo las élites globalistas, pues de alguna manera para conseguir sus objetivos, pues ejercen un control mental cada vez más inmersivo en la población y pues lo han logrado a lo largo de las décadas, sobre todo a partir del siglo XX cuando pisaron el acelerador, gracias a este tipo de instituciones como el Instituto Tavistock. La verdad no hay mucha bibliografía al respecto, tampoco hay mucha información en Internet, así como fuentes disponibles y fiables. Así que ha sido una labor muy ardua y sigue siéndolo, porque pues seguiré investigándolo también a ver hasta dónde puedo llegar uno, porque también te digo, y esa frase es como sentenciosa, porque tal como me comentaba un amigo muy cercano, pues es un asunto de muy oscuro, muy oscuro todo lo que atañe al control psicológico de las masas. Y muy delicado, porque ataca sobre todo el arrojar información y luz en este asunto, pues ataca las bases del propio sistema que es el que ponemos en cuestión, ¿no? Claro. Y Así Ángel, que, podríamos decir, Ángel, que lo que han querido hacer en los últimos 50 años, esto es un plan de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. Podemos hablar de siglos, pero tengamos presente los últimos 50 años, Segunda Guerra Mundial, mediados de la Guerra Fría, hasta nuestros días. Eh, ha existido un plan específico que es para poder controlar a la humanidad, han querido degradar un poco la esencia de ser humano. Ya tú nos lo vas a explicar. Aparecen corrientes que, entre comillas, buscan la libertad del hombre, entonces aparece la libertad sexual, aparece la libertad de consumo de drogas, aparece la libertad de tú definirte como quieras. Es increíble, no simplemente que hay que, y yo respeto si una persona se declara homosexual, si es lesbiana, como quiera usted calificarse. Pero hoy hemos llegado a al extremo de que ahora encontramos personas y seres humanos que se autoperciben como perros o se autoperciben como cualquier animal y viven como el animal. Y bueno, y entonces uno dice, para esto tantos años de evolución. Bueno, ahí están los ingenieros sociales. Ángel, continúa. efectivamente, ahí están presentes y bueno, pues lo que podemos observar es un proceso paulatino, pues de problemas graves, profundos sobre la identidad humana, lo que verdaderamente somos, pero esto es algo totalmente deliberado, ¿no? El Instituto Tavistock es responsable, en cierto modo, de gran parte de todo esto. Y bueno, pues hablando de una forma ya más específica sobre el tema que nos atañe, este instituto, que en origen fue una clínica mental, fundada en 1920, pues se encuentra en el condado de Sussex, en Inglaterra, y bien como apuntabas tú al comienzo de este programa, ¿no? Es el Centro Mundial de Lavado de Cerebros en masa y de ingeniería social, ¿no? Claro que para controlar el mundo, la élite globalista, sobre todo la occidental, aquella que hemos denominado en más de una ocasión la Finintern, ¿no? Esos liberales banqueros financistas, pues esta élite necesita controlar la forma de pensar del ser humano para poder controlar el mundo. Es una auténtica guerra cultural y sobre bases psicológicas, ¿no? Pero fíjate, digo, que el propósito de esas modificaciones de la conducta que intenta llevar a cabo el Instituto Tavistock y otros tantos centros asociados son los siguientes, son tres propósitos, ¿no? El primero es implantar cambios forzados en nuestro modo de vida. Dos, sería extirpar por completo el sentido de identidad del ser humano. Y tres, arrancar el alma del ser humano para poder sustituirla después por una pseudo alma artificial y del todo sintética, ¿no? Estas tres iniciativas, ¿no? Es con el objetivo de hacernos entrar de una forma voluntaria, ¿no? En el mundo de la era postindustrial.
de la era en la que la industria ya no juega ningún papel y de hecho se está desindustrializando. Una era postindustrial que hasta el propio foro de Davos ha marcado, o sea, eh, ha señalado en múltiples ocasiones que va a estar caracterizada por el crecimiento cero y el progreso cero. ¿Mm? Algo que tiene mucho que ver con los postulados del Club de Roma también, vinculado al foro de Davos y a los órganos globalistas como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. Pero ¿para ello qué? Para ello es necesario forzar un cambio de la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que realmente somos como especie, ¿no? Y bueno, es que esta red de Tavistock, de centros de psicología de masas y control social, practicantes de lavado de cerebros a nivel brutal, industrial, y de la guerra psicológica, pues fue fundado, como te dije, ¿no? Apareció en 1920, ¿no? Es decir, este instituto Tavistock en origen se llamaba Clínica Tavistock y ha experimentado a lo largo de su historia varias transformaciones. Tras la Primera Guerra Mundial, pues apareció como una clínica destinada pues, a estudiar las neurosis de la guerra de los individuos que habían participado en la misma contienda, ¿no? Es decir, se les ayudaba pues, a las víctimas pues, a enfrentarse a esa experiencia traumática. Es así como apareció esta clínica, por cierto, muy en la línea de las teorías psicológicas de los años 20, donde también se formaron otro tipo de clínicas en otros lugares, como la clínica San Monte Pelerín en la propia Suiza, ¿no? Que sirvió como escenario a la novela de este hombre, de Mann, de La montaña mágica, ¿no? Así que es curioso que todo esto fue durante la inmediata primera posguerra mundial, ¿no? Es cierto que la clínica Tavistock poco a poco se fue convirtiendo en uno de los institutos principales dedicado al estudio de lo que así se llama a partir de ese momento la famosa dinámica de grupos, ¿no? No obstante, pues quisiera que quedase claro para toda la videoaudiencia de que el Instituto Tavistock está unido indisolublemente a la transformación que también experimentó por aquellos años el propio Imperio Británico. Y es que en palabras del mismo primer ministro famosísimo, Winston Churchill, pues que dijo en más de una ocasión que los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Mm. La verdad que menudo vaticinio el de este angelito, ¿no? El de este angelito de Churchill, porque es cierto, lo definió muy bien cómo es la situación que se vive hoy en día. Fíjate, Diego, que lo que es la contrainsurgencia que ofrece el sistema no puede desarrollarse apoyándose solamente en el terror tal como lo conocemos, ¿no? En la bota, en la que te aplastan la bota militar, represión, palos, no, sino que requiere una aplicación más consciente y sistemática por parte de la clase dirigente o dominante o de sus propias víctimas. Esto es lo que se consiguió con el cambio del paradigma de la sociedad moderna, sobre todo en Occidente a partir de finales de los años 50, cuando se inició en Estados Unidos el movimiento Beat, y qué decir cuando unos años después eclosionó todo lo que tiene que ver con la contracultura, ¿no? Nuevas formas de expresión social, nuevos sonidos musicales, nuevas conductas a nivel sexual, etcétera, etcétera. Fíjate que tejiendo un fino hilo sobre esto, pues toda clase de generación musical, tanto de antes como de ahora, qué decir de ahora, con todos esos, bueno, si se puede llamar subgéneros musicales, llamados reggaetón, trap, dancehall y toda esa basura, por decirlo de alguna forma, toda esa clase de generación musical es un producto fabricado por orden de un laboratorio, por un laboratorio de ingeniería social. Por otra parte, todo ecologista extremo, que subrayo esto, extremo, que no le hayan lavado el cerebro, ¿eh?
ha escapado de un laboratorio de ingeniería social. Todo drogadicto es un producto secundario de una política gubernamental del futuro, cuyo objetivo final no es más ni menos que la destrucción del espíritu humano y la degradación del hombre, la degradación pura del hombre como especie. Y es que muchos de los defensores de radicalismos de izquierda o de derecha, gente que pertenece o que se identifica con lo que se llama la conciencia cósmica, la aberración que supone la New Age en muchos sentidos, no en todos. La gente que participó de algún modo de ese movimiento abstracto contra la guerra en general, como por ejemplo en los años 60, así como lo que se llama la contracultura basada en las drogas y en el propio rock o muchos subgéneros del rock, han sido asimismo proyectos de ingeniería social que forman parte de una conspiración única, centralizada y coherente, ¿no? Surgida en algún proyecto patrocinado por algún gobierno, financiado por alguna fundación y ejecutado y llevado a la práctica a través del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, que ese es su nombre completo y técnico, ¿no? Esto para que nos sirva, para que le sirva a la videoaudiencia un poquito de guía. Mm. Y ahora, pues, a continuación, pues quería hablar un poco de un término muy clásico que utiliza Tavistock con gran frecuencia desde hace ya décadas, que es las operaciones de baja intensidad. ¿Mm? Eso ¿Qué tiene son que las ver mucho con el operaciones? dominio mental. Claro, ¿qué son las operaciones, Ángel, de baja intensidad? Hay que decir a la audiencia, a los que nos ven y nos escuchan en este momento, que el cine eh, en toda su expresión, en su arte, la música, han sido vehículos preferidos y muy utilizados por estas élites para permear en las conciencias de los seres humanos. Entonces, a veces yo decía, no, es que hay una película muy buena que 20 años antes nos mostró lo que hoy estamos viviendo, que cómo es posible esto. Entonces uno se asombraba, no. Lo que pasa es que la élite nos programan, ellos ya tienen programado qué va a suceder a futuro, a 30, 40 años, y a cuentagotas, con pequeñas dosis, nos van mostrando un poco hacia dónde vamos. Entonces, más que profetas y más que videntes, lo que he aprendido es que esta gente va muy adelantada, ya saben cómo van a moldear a la humanidad y nos muestran una película en la que uno, bueno, como para que uno vaya asimilando un poco eso, ¿no? Entonces, así lo han hecho. Pero entonces, operaciones de baja intensidad, Ángel, ¿de qué se trata? Y tal como tú apuntas, son verdaderos constructores del futuro, ¿no? Y fíjate que al respecto de lo que tiene que ver con la contracultura y con ese fenómeno tan oscuro que hoy consideramos que fue, pues recomiendo dos libros, no solo el libro famoso que ha arrojado más luz acerca de Tavistock, que es el libro de Daniel Stulin, sino también otro libro en el que se analiza muy bien el tema de la contracultura. Es un clásico de esto, es un ensayo clásico sobre estos temas, que es La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson. Yo recomiendo esos dos libros para quienes gusten de estos temas, ¿no? Y nada, volviendo acerca de lo que te iba a plantear y tú me preguntabas, las operaciones de baja intensidad. Pues estas operaciones sirven de alguna manera para asimilar el concepto de lavado de cerebro, que naturalmente pues implica inducir este estrés, este tipo de estrés en las personas, para luego aliviarlo u oscilar entre los dos estados. ¿Mm? Y con ello forzar a la víctima a elegir una determinada conducta. Lo que hacen estas operaciones de baja intensidad es aplicar este concepto fundamental a grandes grupos de personas. De hecho, Tavistock había aprendido de que la familia era el agente psicoactivo más poderoso de todos. De hecho, una de sus creaciones de Tavistock han sido los grupos terapéuticos, los cuales proporcionaron la oportunidad que se necesitaba
para aprovechar el poder potencial que tenía la propia familia, ¿no? Fíjate, Diego, que el más adelantado de todos estos practicantes brutales de la nueva psicología industrial de la que estamos hablando fue el caballero de este hombre, ¿cómo se llama? John Rowling Rees. John Rowling Rees es como este doctor fue sin duda uno de los fundadores del Instituto Tavistock, ya no solo como clínica, sino también como ente gubernamental. Rowling Rees descubrió, la base de sus investigaciones es la siguiente, descubrió que el mundo de lo irreal podía crearse de alguna forma, ¿no? Y en el que el grupo social obliga a la persona en cuestión a transferir su identidad al propio grupo, en el cual es sometida a las formas más extremas de su gestión. Decía que siempre que se destruya el sentido de identidad real de esa persona, se la podrá manipular como un niño, como un verdadero niño. Claro que ahora pues se nos formula la pregunta siguiente, ¿cómo funcionaría esto? Pues según Rees, pues faltaría un experto líder de grupo y un propio grupo para poder crear un entorno familiar potente, aunque sea artificial. Una vez que se ha inducido dicho entorno, un terapeuta puede manipular a un miembro del grupo, no mediante un ataque directo, sino por medio de una manipulación sutil, ¿no?, de los demás miembros del grupo. Por ejemplo, empleando lo que decía con anterioridad, la sugestión. Si la víctima ha sido llevada a creer que el grupo es algo que la ayuda cuando dicho entorno ha sido manipulado y se vuelva contra ella, entonces tenderá a ejercer el mismo impacto que puede producir el profundo rechazo de una madre. Fíjate qué paralelismos no establece. Y es que Riz, el propio Riz, Angelito, y la propia institución Tavistock comprendieron que la manipulación basada en la concepción burguesa de que el mundo exterior es algo mágico, es decir, miedos de la madre, era fundamental para controlar a las masas, ¿no? Digámoslo, digámoslo, era fundamental para controlar las masas y Tavistock se puso a buscar métodos con los que manipular a las poblaciones explotando su ideología propia. Primero, creando grupos sociales y después poniendo dichos grupos en una situación competitiva, haciendo que todas las victorias dependieran exclusivamente de vencer a expensas de otros grupos. De esta forma, llegaron a la conclusión que era posible establecer un orden social puramente fascista, sin necesidad de botas militares, ¿no? Y es que lo único que realmente se requería para conseguir este objetivo era atomizar a la población objeto, de la cual es el experimento, y emplear una serie de armas sociológicas y psiquiátricas que tuvieran como efecto enfrentar a unos con otros, a una raza con otra, a un grupo lingüístico contra otro, los derechos de las mujeres contra la opresión de los varones, ¿m? Para después subdividir estos grupos en categorías profesionales. Y después de ello, subdividirlos en pequeños grupos con intereses territoriales, por comunidades, de tal forma que las fuerzas militares que pusiera el Estado nunca se enfrentaran a más de una pequeña fuerza material representada por un núcleo duro resistente a una, por lo general, eficaz combinación de armas de control sociológicas y psiquiátricas en este caso, Diego.
Pues para que ustedes, yo soy amigo del ejemplo y para que ustedes se lleven una idea, así como cuando los pequeños elefantes en un circo les amarraban la pata con un lazo a una estaca desde muy pequeñitos, el elefante iba creciendo y ya cuando era un mastodonte, era un animal gigantesco, ya no había necesidad de atarlo a la estaca, sino simplemente dejarle ese lazo alrededor de la pata y él ya tenía asumido que estaba amarrado y no se movía, pasara lo que pasara, no se movía de ahí. Entonces, un poco es lo que han venido haciendo estos ingenieros sociales con, con nuestras mentes socavando nuestra cultura, nuestras formas tradicionales, en este caso la religión, transforman mucho esa visión que tenemos en nuestras religiones, con nuestras religiones, independiente de que uno crea o no, sea musulmán, o sea católico, sea cristiano, protestante, independiente de esa creencia, ellos revalúan todo eso. Hay que tener mucho cuidado porque el tema de la familia, ¿no? Ya Ángel nos Sí, contó cómo la familia es tan importante y allí aparece el primer organismo que regula al ser humano desde su temprana edad y quieren destruirla, la quieren destruir precisamente para que quede las personas desde sus primeros años queden al alcance de estas élites. Y vemos también todos esas concepciones culturales, lingüísticas, todo esto es lo que ellos han venido revaluando para generar un caos y en medio de ese caos hay un control total. Ángel, fíjate, bueno, sí. adelante, No, adelante. fíjate, digo que con respecto a lo que estabas hablando, me gustaría a continuación, de alguna forma, enlazarlo con una cuestión clave que, que creo que la videoaudiencia necesita conocer, porque es un término del que se habla mucho, pero también hay gran confusión sobre qué es el tema y el término de la cibernética. Sí. Así que si quieres a continuación, pues lo abordamos, porque es un poquito denso, pero me gustaría explicarlo para que quede algo mucho más cristalino. Vale, Ángel, yo y prevengo a la audiencia, tenemos un tiempo establecido para estas conversaciones, para estas charlas, pero este tema nos sobrepasa el tiempo determinado y lo que yo creo, Ángel, es que debemos hacer otro programa, un segundo programa. Me Entonces, parece excelente. para que no te afanes con el tema de Sí, explicarlo todo, sino ve a tu ritmo con la línea explicativa que tienes y vamos a concertar un nuevo programa para rematar y redondear lo que quede suelto. Entonces, como, magnífico. como quieras continuar, ¿vale? Hoy, Muy bien. hoy hablando con Hoy Ángel hasta y donde dé tiempo y ya el resto pues perfecto, lo abordamos en otra ocasión. Me así parece será, perfecto. así será. Pues quiero hacer una pincelada en el programa de la ocasión de hoy, pues sobre el tema que te adelantaba hace unos instantes sobre la cibernética, ¿no? Y es que hay una relación directa entre la cibernética con el Instituto Tavistock, con la dinámica de grupos y con las propias redes sociales. Todo está vinculado de forma muy estrecha. Fíjate que por fuera del Instituto Tavistock, eh, algunas redes se han reunido o se reunieron en torno a lo que se denominó la sociedad cibernética. Esto fueron algunas fundaciones de gran peso financiero internacional, que pusieron mucho dinero en la cibernética con un objetivo principal, que fue reducir la condición humana al equivalente de la de un animal, eligiendo simplemente entre el placer y el dolor, evitando este último y buscando el placer. Es decir, en lugar de esa cualidad de la mente, se reduce la condición de la persona a solo su sensualidad, puramente sensual, nada más. La cibernética, cuando nació a mediados de los años 40 de la mano del científico Norbert Wiener en Estados Unidos, se propuso, se propuso estudiar si la mente era como un animal o como una máquina,
como un sistema binario o como un sistema digital, eligiendo simplemente entre ceros y unos, como si se tratara de computadoras basadas en sus cálculos de placer y dolor, ¿no? Y entonces lo que comenzaron a hacer fue estudiar cómo se produce esto, pero a gran escala, como fenómeno social, ¿no? Y es en el momento en que se produce el nacimiento de una subdisciplina llamada sociometría, en la cual pues tenemos un gran número de personas que estuvieron involucradas en los propios círculos y grupos cibernéticos a partir de la sociometría, como por ejemplo Frank Stanton de la CBS. También hubo gente importante metida en las firmas de sondeos y encuestas, como Gallup, firma Gallup en Estados Unidos, o el propio Instituto Livingston, allá también en los Estados Unidos de América, quienes se lanzaron todos juntos a explorar el fenómeno psicológico a gran escala. Fíjate que como ejemplo de ello, destacar que dentro del grupo de lo que llamamos la sociometría, gente como Paul Lazarsfeld, que junto con el propio citado Frank Stanton estuvo involucrado en la no menos famosa Guerra de los Mundos, que fue la transmisión, como todos sabemos ahora o hemos escuchado en alguna ocasión, fue aquella transmisión radiofónica de Orson Welles basada en el libro de H.G. Wells, ese globalista británico tan notable del siglo XIX, y que fue narrada por el propio Wells en 1938, ¿no? Fue todo un fenómeno sociológico, de eso se trataba, ¿no? Y es que estos señores, estos angelitos, estudiaron muy bien el efecto que esta narración tuvo entre la población. Cuando mucha gente escuchó el asunto de la invasión de extraterrestre, no pensó de que se trataba de una invasión de carácter alienígena, sino que los nazis habían invadido, ya que esto se dio en medio de las tensiones para los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta gente estudiarían también la que he denominado antes dinámica de grupos, así como las propias relaciones. ¿Qué quiero decir con esto, las propias relaciones? En otras palabras, ¿quién hablaba con quién? ¿Qué redes estaban conectadas entre sí? Y a partir de la sociometría misma, desarrollarían lo que se denominaron los sociogramas, que básicamente son estudios muy detallados de qué gente se relaciona con qué gente, qué personas buscan el liderazgo en grupos sociales, fundaciones, corporaciones, y cómo las personas ven las relaciones de cualquier grupo social al que pertenezcan. Con estos sociogramas se trazó un elaborado mapa de todo esto, ¿no? Y lo que obtuvieron estos ingenieros sociales es que varias de estas agrupaciones terminaron convirtiéndose en lo que se llamó Red Internacional Social de Análisis, un grupo muy notorio, fundado principalmente por el norteamericano Barry Wallman, pero que incluye personalidades no, muy importantes, también de la sociometría del Instituto Livingston y otros. La agenda de esta red internacional se había fijado el objetivo de desarrollar la tecnología que ahora hoy en día conocemos como redes sociales. Correcto. Ángel, Facebook. yo quiero, Sí, yo quiero meter la cucharada ahí, Ángel, porque estás diciendo algo dale. muy importante, algo muy importante. Nos vendieron el cuento y por eso es que esa es la finalidad como tal de estos programas y de este espacio de Pandemia Misterio, porque es para Sí, abrir los ojos y no ser tan ingenuos. Si bien nos pueden derrotar, porque son muy poderosos, pero que no nos derroten por ingenuos, sino por otras herramientas que tienen ellos. Pero así es. que Facebook nació con unos estudiantes muy inteligentes en un garaje
y que ahí Ja. apareció Facebook y todo. No, no, esto es una red completamente que tiene muchos fines, entre ellos el tema de la inteligencia. Se han metido en tu casa y tú dócilmente dices, mira, yo estoy en tal parte, he visitado tal parte, me gusta esto. O sea, les estás dando información como si tuvieras un detective en tu casa y te estuviera interrogando diariamente, diariamente. Por completo. Y lo más grave, que lo estás dando sin saber que lo estás haciendo conscientemente y sin ningún esfuerzo. O sea, ellos se reciben toda esa información sin ningún esfuerzo. Eso es uno de los usos más blanditos, por decirlo así, pero estas herramientas tienen cualquier cantidad de fines muy peligrosos para nuestra sociedad, Ángel. Así es, ¿no? Y es que tal, pues terminaron desarrollando de una forma u otra esa tecnología, ¿no? Que hoy llamamos redes sociales, como has dicho, Facebook, Instagram, etcétera, que además saben y lo han comprobado de que son sumamente persuasivas. Ahí el objetivo, ¿no? Fíjate que toda esta gente que formaba parte de esta red internacional social de análisis estaba interesada en crear un grupo dinámico que tenga tendencia a reforzar el comportamiento, de modo en que lo hace una familia. Otra vez toman la base el tema de la familia, muy importante, por eso la analizaron tanto. Y evidentemente dijeron, uno no quiere ofender a su grupo de iguales, a su propia familia, porque no quiere convertir su entorno en algo incómodo. Fíjate que estas dinámicas de grupos tienen formas de reforzar en el comportamiento, ¿no? Incluso en forma más eficiente que la del lavado de cerebro individual como se practicó en ocasiones en el pasado. Recuerdo, por ejemplo, las terapias de electrochoque en los años 50, el proyecto MK Ultra llevado a cabo por las agencias de inteligencia como la CIA en los años 50, 60 y 70, por ejemplo, experimentos de control mental con las drogas, etcétera, 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 ¿no? Y es que los grupos dinámicos pueden ser más efectivos en controlar grandes grupos de personas y por ende en crear una auténtica psicología de masas, Diego. Y es que, por ejemplo, antes, al comienzo del programa, citaba un poco el tema de la contracultura, ¿no? Y es que extrapolando la premisa sobre el propio fenómeno de la contracultura, los ingenieros sociales, estos angelitos, que llevamos hablando un buen rato de ellos, pensaron que los computadores podían desempeñar un papel similar al de la droga conocida como LSD, el ácido lisérgico, tan de moda entre los hippies en los años 60. Podía desempeñar un papel similar al LSD en el ámbito del control mental. Fíjate, computadores igual a LSD, ¿no? Es decir, crear lo que se llamó por algunos sociólogos, crear un artificial campo de concentración similar. ¿Eh? Sin embargo, para tener este campo de concentración, en el que no hay lágrimas, no hay dramas, ni nada, y que funciona como la droga del LSD, es necesario tener el control, es necesario tener las comunicaciones y el poder de la retroalimentación. Y ahí es donde entra en juego la propia cibernética de la que hablábamos con los mecanismos de comunicación y regulación de sistemas complejos conocidos hoy en día como ingeniería social. Al fin y al cabo, se trata de eso, ¿no? Y es que la tarea del científico social, también conocido de una forma irónica como agente del cambio forzado, ¿eh? Consiste en inventar las herramientas adecuadas para explorar un terreno dado. Y en el caso de las interacciones humanas, dicho campo es el de las actitudes espontáneas interactivas, ¿no? De todos los individuos que lo componen, en este caso. Es decir, consiste en adaptar estas herramientas de modo que permitan provocar
la espontaneidad de los individuos hasta el punto deseado, muchas veces incluso hasta el máximo. Y es que una cosa que siempre han sabido los constructores de imperios desde la antigüedad, pero por ejemplo en los tiempos más actuales, el propio David Rockefeller, que también ya está criando malvas, por fortuna, es que la persuasión, siempre tuvieron en cuenta esto, es que la persuasión constituye la clave para iniciar movimientos fascistas. Esa es una de las razones de que inicialmente, allá por los años 50, todas estas fundaciones oligárquicas invirtieran cantidades exorbitantes de dinero en la propia cibernética y que esas mismas fundaciones estén hoy en día gastando miles de millones de dólares en tecnologías de redes sociales con el fin de cambiar el modo de pensar y de hacer en la gente. Ese es una de las motivaciones principales. Increíble. Y nada, dime, Diego, dime. No, Ángel, nos quedan 7 minutos. Yo sé que tú tenías preparado una exposición con unas imágenes. Bueno, eh, Sí, esto también, será para el segundo programa que vamos a concertarlo perfecto. para que sea muy pronto y podamos. Pero este programa de introducción, de ser de introducción a este tema, me parece que ha sido muy claro y que para que todos los oyentes, las personas que nos ven a través del canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, podamos entender un poco en qué consiste este, este instituto Tavistock, eh, para ponerle un poco de cemento y ser abstractos con una idea que más que Tavistock o que otros lugares en el mundo, lo que se busca es el lavado de cerebro basado en la ignorancia de las víctimas. O sea, te quieren cambiar tu percepción del mundo, pero sin que tú te des cuenta, de una manera muy sugestiva, con Y sutil. muy sutil y muy bien trabajada. Te van cambiando esta situación. Por eso están en todas partes. Hay que mirar los medios masivos, también hemos sido permeados y utilizados por esto, el cine, como dije yo, la música, como también hemos visto con el resurgimiento del rock y todas estas corrientes en los años 50 mediados del siglo pasado, eh, el hipismo, la reivindicación de las libertades sexuales, todo eso que ellos venían promulgando, el papel de la mujer, eh, en la actualidad el ambientalismo, que si bien hay que proteger, yo no sé por qué se malinterpreta que los que hablamos de esta manera nos tachan de que es que no odiamos a los animales. Negacionistas, ¿no? Sí, y que odiamos el medio ambiente y que nosotros vemos un árbol y quisiéramos tumbarlo. No, 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 de No, no ninguna se trata manera. de eso, No se trata de simplemente, eso. simplemente somos humanistas y Correcto, pensamos que el ser humano tiene futuro junto con la naturaleza. correcto. Y que Pero es que esta gente quiere que coexistimos. esta gente, claro, esta gente, los ambientalistas extremos, pretenden hacernos creer que el ser humano es el problema de todo y que debemos desaparecer para que el mundo siga girando. Entonces, me parece que lo que esconde ese discurso es una intención eugenésica que parte de la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Correcto. Pero eso es en el otro programa, hablaremos de ello. Y lo otro es que nosotros, a todos los que siguen estos programas, hemos hablado aquí de la nobleza negra veneciana, hemos hablado de la eugenesia, hemos hablado en programas separados de la leyenda negra, por ejemplo, la leyenda negra contra España, pero nosotros no podemos, Hispanofobia. claro, nosotros no podemos entender lo que está sucediendo en el mundo mirando solo hacia un lado. Tenemos que abrir nuestro horizonte y relacionar todo esto, porque todo esto ahí está el plan, ahí está esa estrategia que han venido hablando. Ni siquiera un accidente en la actualidad puede ser coincidencia. Todo lo que estamos presenciando es la desintegración de la economía mundial, de nuestros valores humanos, culturales, y han sido planificados por las élites más poderosas del mundo. Entonces, esto no es de poca monta y lo que vivimos hoy, cómo vivimos hoy,
lo que sufrimos hoy, todo esto ha sido en gran medida provocado. Entonces, Ángel, ¿con sin qué te duda. gustaría terminar este primer programa? Interesantísimo para dejar abierto el segundo capítulo que lo vamos a emitir muy pronto. Pues simplemente que la videoaudiencia que disfruta conociendo acerca de estos temas tan oscuros, que forma parte de la historia oculta también, tenga en cuenta que en el mundo de lo que está más allá de la política, lo que se denomina en algunos círculos como metapolítica, nada se da por casualidad, sino que las élites occidentales, probablemente la más importante de todas, la Fininter, lo lleva haciendo de una forma planificada durante mucho tiempo. Así que esto del control mental no es algo casual, esto de las redes sociales no es algo casual, sino que se ha hecho con unos objetivos claros. Hoy hemos expuesto parte de esto y el vínculo que tiene el Instituto Tavistock con el fenómeno de la cibernética. Así que en el próximo programa que hagamos, pues ahondaremos más, sobre todo con la refundación que se produjo del propio Instituto Tavistock a partir de los años 40 con la presencia de Kurt Lewin, un psicólogo y un sociólogo fundamental para entender el devenir del siglo XX. Perfecto. Ángel, si algunas personas interesadas les ha despertado curiosidad, conocerte, ahondar más, saber quién eres, ¿cómo te pueden encontrar en esto? Bueno, utilicemos los medios con los que nos manipulan también para que sacarle No hay cierto más provecho. remedio. Pues mira, en Twitter me pueden encontrar como @aviren con V 84, @aviren 84. Y luego pues dispongo desde hace ya algún tiempo largo de un canal de YouTube que se llama Eurisco Channel, Eurisco con K, en el cual pues junto con algunos compañeros periodistas pues abordamos temas que tienen que ver con política, economía internacional, y luego también tenemos un espacio que es un auténtico cajón desastre en el que hemos analizado con gran precisión y profundidad lo que es el nuevo orden mundial o cómo se denomina esto a nivel popular. Y también incluso tenemos espacios dedicados al análisis de películas, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo que se pasen para echarle un buen vistazo. Y así es. Eurisco Channel con K. Channel. Eurisco. Sí, Perfecto. con K, Eurisco. Uh -huh. Perfecto. Muy interesante y a todos los que nos siguen en esta transmisión, a los seguidores de Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, pues ahí tienen ahora también otro lugar en el que pueden echarse una pasadita y aprender mucho de estos temas. Porque la idea es aprender cada día y lo que yo les dije hace unos segundos, si nos derrotan, que no nos derroten por ignorancia, ni ni nos derroten por ser como muchos, ¿no? Nos quieren tener alejados de lo que realmente importa, de lo que está sucediendo, y nos engatusan, utilizo este término muy colombiano, nos engatusan, nos llevan con pajaritos en el aire, con situaciones que no van a nada, y nos quieren distraer de lo fundamental. Don Ángel Virén, pues un abrazo. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación y estaremos muy pronto con este compromiso para seguir y terminar este interesante tema. Muchas gracias a ti, un abrazo enorme por haberme dado la oportunidad de intervenir de nuevo en tu excelente programa. Un abrazo, Ángel.